Hola, buenas tardes a todos. Primero agradecer a la Fundación Caja Burgos la oportunidad de poderles explicar cómo en General Electric hemos abordado la transformación digital y agradecido de ver tantos empresarios de la provincia de Burgos y espero que les sirva de ayuda la forma en la que General Electric ha abordado esa transformación, pasando de una empresa que era mitad un banco, mitad una empresa industrial, y en un momento dado este año se produjo el mayor cambio en la historia de nuestra compañía. En este año vendimos la parte bancaria, nos dedicamos a la parte industrial, hicimos una adquisición de 17.000 millones de dólares, Alstom Power. Movimos nuestro centro de excelencia de Fairfield, un sitio donde era muy difícil atraer talento, a Boston, donde tenemos el MIT, donde podemos encontrar ingenieros que están adaptados a las nuevas tecnologías y es mucho más fácil atraer talento en Boston que atraer talento en Fairfield. Y hemos abordado después de eso la transformación digital de la industria. Hemos pensado que como fabricante de productos que al final producen energía solamente no vamos a tener éxito en el futuro y hemos tenido que adaptarnos y cambiar. Durante la primera intervención de don José María Leal decía el número de industrias que se crean y desaparecen en la provincia de Burgos. Y yo estaba leyendo ayer, la lista Fortune 500 son las 500 empresas americanas que más ingresos generan en un año determinado. De las empresas que había en 1955, el 88% no están en 2014. Y esas empresas no están porque han entrado en bancarrota o porque han dejado de tener esos ingresos. Y han dejado de tener esos ingresos porque no se han adaptado al cambio que ha habido por parte del consumidor, por parte de la industria, porque muchos han seguido diciendo que tener un teclado en un teléfono móvil era el futuro y que los teléfonos móviles sin teclado no iban a funcionar, porque otros pensaron que el carrete de cámara de fotos iba a prevalecer sobre la cámara digital. Y han tenido que desaparecer y dejar hueco a otras empresas que ahora ocupan esa lista de Fortune 500 y que hay un 10% de esas empresas que desaparece cada año y vuelven a entrar otras 10 empresas nuevas. Muchas de ellas no desaparecen, pasan al puesto 600, pero muchas de ellas sí desaparecen. Creo que la presentación no está en... Está en pantalla. Perdón, 3 ejemplos. Estas 3 empresas no estaban presentes, Apple sí estaba presente, pero Airbnb y Uber no estaban presentes hace 10 años. La primera, Airbnb, 2 personas, Joe Chesky y creo que era Joe Gavia, perdón, y Brian Chesky. Había falta de noches de alojamiento de hotel en San Francisco. Definición del problema. Segundo, y había muchos apartamentos libres de alquiler entre periodos de alquiler. La unidad de alquiler de apartamento es el mes o superior al mes. La unidad de alquiler de hotel es el día. Si movemos la variable mes del apartamento y lo convertimos en día y movemos la variable apartamento a habitación, que es lo que necesita alguien para dormir, empezaron creando ese negocio con una habitación en su casa. Y se dieron cuenta de que tenía esa habitación vendida durante varios meses. Desarrollan una plataforma donde conectan un montón de proveedores que tienen apartamentos vacíos con un montón de consumidores que no pueden acceder a noches de hotel por precio o porque están ocupados. Hoy en Madrid no había noches de hotel. Entonces, han generado un negocio de 20.000 millones, son billones americanos, sin tener un metro cuadrado, sin poseer un metro cuadrado, conectando los que tienen el metro cuadrado con los que consumen el metro cuadrado. Sí, mañana también. Apple, todos sabemos lo que ha hecho Apple, no voy a hablar del gran éxito que han tenido, pero Apple pone 1.000 millones de productos en el mercado y después te pone un escaparate que es una Apple Store para que los demás puedan vender aplicaciones y ellos cobran una comisión por ello. Tienen 1.000 millones de productos, 1.000 millones de escaparates, ellos no hacen aplicaciones, no compiten con las aplicaciones, hay aplicaciones de navegación, hay aplicaciones para hacer deporte y les pagan una comisión por vender esas aplicaciones y les cobran por tener esas aplicaciones en su plataforma. Y Uber es el tercer modelo. Lo que aporta Uber frente al taxi tradicional es, el taxi tradicional no sé cuándo llega, no sé cómo huele, no sé en qué estado está, no sé si me va a engañar. Uber conecta un conductor con alguien que necesita que le lleven a un sitio, sabe cuándo llega, lo tiene geoposicionado, sabe cuándo va a llegar, sabe lo que le va a costar y sabe la calificación que tiene ese conductor y su coche en una aplicación. Sabe si tiene 5 estrellas, 3 o 2. Puede elegirlo, puede moverlo a ser su conductor favorito. Y es predecible. Predices el precio, predices el tiempo de llegada, predices el tiempo de salida. Han buscado una variable y la han cambiado. En el taxi hoy en día, si lo piensan, ¿tiene sentido que un taxista conozca todas las calles de Burgos? Me fío más de Google Maps. Google Maps me lleva antes a los sitios que un taxista que conozca todas las calles de Burgos. La industria se está transformando a una velocidad
muy alta y se está transformando con objetivos. Si miramos 4 ejemplos sencillos, los smart meters, ¿por qué un smart meter es algo que va a ser disruptivo en el consumo eléctrico? El smart meter va a ser disruptivo porque la empresa de generación eléctrica va a entender el hábito de consumo de sus millones de clientes y va a poder, de forma bidireccional, influir en ese hábito de consumo. Si yo tengo 16 plantas de generación térmica y a las 6 de la tarde la industria y algún consumidor tienen picos de consumo, evidentemente tengo que arrancar una de esas plantas. El coste de arranque es alto. Si soy capaz de decirle al cliente que mueva el consumo pico a las 8 de la noche y le cobro un 20% menos, pero yo me ahorro un 40% en mi coste, ganamos los dos. Con lo cual puedo regular mucho mejor la forma en la que abastezco a mi cliente final. El smart meter lo que va a hacer es decirnos a qué hora el consumo va a ser más barato. En Francia el consumo tiene un precio por hora. Si quieres consumir en hora pico pagas más, si quieres consumir en hora valle pagas menos. El extremo va a ser cuando el coche eléctrico sea una microplanta de generación. Cuando yo cargue el coche, cuando las plantas de generación tienen baja carga, de noche, incluso por el día lo descargue. La empresa eléctrica me compra esa electricidad para abastecer picos. Cuando tengamos 2 millones de coches eléctricos en este país, ahora hay 20 millones de coches de combustión interna. Cuando sean eléctricos 2 millones, tendremos 2 millones de microplantas de generación. El uso de esa información, la digitalización de esa información para hacer más óptimo el proceso de generación eléctrica es el objetivo final. Si miramos el tema, las bombillas, fabricante de bombillas, las bombillas se van a conectar a nuestras bombillas, van a mandar información. Las bombillas tienen ciclos de arranque-parada. El fabricante de bombillas va a entender cuándo tiene que poner bombillas en el mercado, porque hay 26 millones de bombillas que les quedan 10 ciclos de arranque-parada. Y el consumidor final va a tener que cambiar 10 millones de bombillas. Va a suceder durante los siguientes 6 meses. Los coches, para mí, es el caso más claro de donde ha habido una revolución digital. Los coches nos dicen cómo está el tráfico. Los coches nos dicen cómo está el tráfico porque nos geoposicionan. Y geoposicionan a los demás coches de esa marca en esa autopista. Y si el coche va a 120 sobre una vía que tiene velocidad máxima de 120, el tráfico es fluido. Si van a 80 de media, el tráfico es pesado, y si van por debajo de 60, el tráfico es lento. En retorno, el fabricante de automóviles me da información de cómo puedo ir por una vía alternativa. Lo que también hace el coche es mandarle al fabricante de automóviles cuántos kilómetros le quedan al coche para el mantenimiento. Con lo cual, como fabricante de automóviles, con mi red de servicio de mantenimiento, puedo predecir cuántos coches entran mañana a mantenimiento. Puedo predecir cuántos y cómo se llaman los usuarios de esos coches. Puedo predecir eso y puedo predecir en qué marcha les gusta conducir una carretera de montaña. Esa información bien manejada hace que yo pueda diseñar mi siguiente coche de acuerdo a los hábitos de consumo de la gente que utiliza mis coches. Cuando dicen que los coches ahora tienen wifi, el hecho de que tengan wifi es para mandar información, no para que los niños se conecten a internet con un teléfono móvil en el asiento de atrás. Esa es la contraprestación que nos retornan para que el coche tenga wifi. El fabricante de coches paga la tarjeta 4G y envía información de uso de ese vehículo, de velocidades, consumos medios, cómo gestiona la conducción el conductor. Los coches, hace 30 años los coches tenían sensores para evitar fallos catastróficos. Eran luces rojas, aceite, agua. Las 2 luces más importantes que a mí me explicaron cuando empecé a conducir eran el aceite y el agua. Si una de esas 2 se encendía, para. Ahora los coches tienen sensores de mejora. Los coches tienen sensores de mejora de combustión. Hemos bajado el consumo en 20 años de 11 litros a los 100 sin variar el peso, porque el peso de los coches sigue siendo, los coches berlinas de alta gama, 2.200 a 2.600 kilos, lo hemos bajado a 5,5 litros, porque toda esa información que recibe el coche de presión atmosférica, de humedad relativa, la gestiona con unos sistemas de inyección mucho más inteligentes de los que había hace 20 años. El acelerador hoy es electrónico. Tú antes, cuando pisabas un acelerador, había un cable que tiraba de una mariposa y abría el carburador y ahí entraba gasolina. Ahora el acelerador manda una señal electrónica y, de hecho, tiene retardos por si tú te equivocas al acelerar a fondo. Cuando aceleras a fondo en vacío, hay muchos coches que no pasan de 3.000 revoluciones. Porque hay un software que dice nadie quiere acelerar a fondo en vacío. No tiene ningún sentido. Entonces, esa gestión de información es lo que creo que es... La transformación digital es cómo gestionas esa información y qué beneficio, qué fin quieres obtener de ella. Nosotros obtenemos datos de casi todos nuestros equipos. Tenemos 10 elevado a la 8 billones de terabytes de datos generados por nuestros equipos. Nuestros equipos de generación, desde turbinas eólicas, turbinas de gas, generadores o turbinas de vapor, estaban instrumentados hace 30 años para prevenir el fallo catastrófico. Son equipos que giran a 3.000 revoluciones por segundo y que tienen paletas, y tienen 92 paletas por cada rueda y tienen 17 ruedas. Si se rompe una paleta, vamos a tener un fallo catastrófico en el equipo y se van a romper muchas más paletas de una. Incluso podría explotar la carcasa del equipo por la presión interna que genera la rotura de una paleta.
Esos sensores lo que hacían era parar el equipo cuando había un riesgo. Alta vibración, cambios en el aro de temperatura de escape. Era automático paro del equipo y después se hacía un diagnóstico. Y el diagnóstico se utilizaba parte de la instrumentación, pero estaba muy basado en el conocimiento del ingeniero que lo hacía. Ahora nuestros equipos están intentando variar la forma en la que queman el combustible, en la que mueven las palas para capturar la mayor energía posible del viento, en función de sensores que hace años eran caros o inaccesibles. Hoy en día esos sensores están en el mercado, son muy baratos y ahora hay que correlacionar la información de esos sensores de forma que nos den variables que no podemos calcular de forma física. Entonces, esa es la transformación que hemos empezado en General Electric. El mercado es enorme, es decir, el mercado desde el consumidor de aplicaciones, ahí tienen los billones de euros, no voy a entrar en detalle, Alibaba, eBay. Si hay una parte importante, que yo como director general de ventas de General Electric, Salesforce es mi herramienta. Si no está en Salesforce, no existe. Salesforce es básicamente una herramienta de captura de oportunidades, donde ponemos el valor de la oportunidad, con quién competimos, el tiempo en el que va a suceder y un detalle de los riesgos que tiene esa oportunidad. Yo tengo muy claro las ventas que vamos a hacer este mes aplicando un porcentaje a las que hay en Salesforce. Y luego tengo una calificación cualitativa de cada oportunidad. Ganado, alta probabilidad, media probabilidad, baja probabilidad, prospección. Entonces, en mi teléfono móvil, cada lunes entro en la herramienta, veo qué oportunidades hay, qué oportunidades van a cerrarse esa semana y hablo con los vendedores para ver qué tiene que suceder para que eso se cierre esa semana. Y si no lo cierra esa semana, lo tiene que mover la fecha la semana que viene y ver cuál ha sido el problema para que no se cierre. Salesforce es una empresa que hace 25 años no existía. Entonces, la herramienta lo que nos hace es que yo dedique, en lugar de tener que llamar a cada uno de mi equipo, y no tendría seguramente tiempo en un día, es que con 5 minutos de mi tiempo un lunes me haya ahorrado seguramente 5 horas de llamadas de teléfono. Ese es el objetivo de la digitalización, que yo ese tiempo lo pueda dedicar a otra cosa. La digitalización por digitalizar, el sensor de máquina que detecta que la máquina se va a romper 0,1 segundos antes de que se rompa, no lo pongan, no vale para nada. Vale para hacer el diagnóstico posterior, pero no vale para evitar que la máquina se rompa. Hay que buscar sensores que nos den tendencias de degradación de la máquina, sea cual sea la máquina. El problema son los datos. Antes un avión, la unidad de medida era un disquete, 1,4 megas, creo que era un disquete. Yo he tenido. Y cuando te daban algo que medía más de 1,4 megas, había que comprimirlo y era un mal de cabeza. Un avión echaba 3 fotos. Tomaba datos 3 veces en un vuelo. En el despegue, altitud de crucero y en el aterrizaje. Generaba 1,4 megas, está mal un kilobyte. Monitorizaba 30 parámetros, la mayoría de ellos relacionados con la seguridad, y eso es todo lo que monitorizaba un avión. Hoy un avión genera 1 terabyte. Un metro de altitud en el avión varía el consumo de combustible. Los aviones que se están fabricando hoy en día por parte de los grandes fabricantes en la industria, Airbus y Boeing, ahorran un 30% de combustible respecto a los equivalentes en número de pasajeros que había hace 20 años. No lo han conseguido solo con motores más eficientes, lo han conseguido con materiales. ¿Cuál era el objetivo? La compañía aérea va a ganar más y va a comprar mi avión si ahorra un 30% de combustible. Han utilizado toda esa red de datos para optimizar el siguiente diseño de un avión. Uno de los factores críticos en la aviación comercial, es el combustible. El combustible varía los precios de un billete de avión. El combustible medio creo que eran 5 litros de queroseno por 100 kilómetros y pasajero, en un 320. Si tú bajas un 30%, estás, primero, menos expuesto a la volatilidad del precio de combustible y puedes competir de forma más efectiva con las demás compañías aéreas que hacen ese trayecto, con lo cual necesitas esos aviones. Lo que pasa es que la gestión de esos datos es complicada. Ahora tenemos, en 1 terabyte de datos tienes que tener algoritmos inteligentes que los manejen. El ser humano le va a costar muchísimo manejar 1 terabyte. Es muy complicado discrepar qué datos son útiles, qué datos no son útiles, qué datos han sido desviaciones de medida. Eso es demasiado complejo. Lo que no es tan complejo es crear esos algoritmos. Nosotros hemos montado un centro de excelencia en California, donde está el talento. Hemos tenido que hacerlo ahí porque la forma de atraer talento era estar donde el talento quiere vivir, en San Ramón, y otro en París. En París hemos montado otro a nivel europeo, donde tenemos gente desarrollando plataformas y algoritmos que ayuden a nuestros clientes a tener más éxito. Éxito ellos lo tienen que definir. El éxito de un cliente mío es que ahorre dinero en combustible, que gane más dinero cuando el mercado eléctrico paga más,
que tenga menos mantenimiento, que sea más predecible en el tiempo. El éxito es lo que nosotros llamamos KPIs, son los indicadores de rendimiento importantes, y el cliente me los tiene que definir. Y yo entiendo que cuando tú operas un motor que consuma poco y dé mucho es lo óptimo. Pero él me tiene que definir a lo mejor que lo que quiere es arrancar muy rápido y le importa muy poco lo que consuma. En 5 minutos tengo que estar en la red para coger el precio alto de electricidad. Me da igual consumir un 3% más. Yo quiero estar cuando el precio es de 112 euros por megavatio hora. Hay otros clientes que dicen, por la noche sé que el coste de un arranque es caro, quiero bajar la máquina todo lo posible. Quiero que dé el mínimo número de megavatios que tu máquina pueda dar de forma estable y segura. Entonces, ese es el kit que tenemos que desarrollar para que nuestros clientes tengan éxito. Evidentemente, cifras hay alrededor de todo esto, y hay una parte que para mí es la que más me gustó, en Davos se discutió sobre la transformación digital de la industria, hay una oportunidad de negocio enorme, hay mucho dinero en medio, y el dinero que se va a gastar la industria en su transformación digital lo va a recuperar, ¿eh? Se van a gastar seguramente con GE 90 billones, pero van a generar ahorro en coste o extra ingreso por más de 90 billones. Y va a tener un impacto social. Si podemos hacer que la generación eléctrica de un país sea sostenible y eficiente, emitiremos menos CO2 y tendremos un mix mucho más adecuado. No solamente es el dinero, los ingresos que van a tener las empresas, es la aportación que van a dar a la sociedad. Va a cambiar la forma en la que se genera empleo. Es cierto que hay cambios generacionales. Nosotros ahora estamos sufriendo el cambio generacional de los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial en mi empresa. Y ahora el cambio generacional, no necesitamos ingenieros que sepan cambiar piezas de turbina, necesitamos quizá arquitectos que desarrollen soluciones de software y que los ingenieros sea un trabajo muchísimo más mecánico a la hora de decidir qué pieza tengo que cambiar y que además esté mucho menos expuesto a su decisión particular y mucho más controlado por procedimientos. La ventaja que hemos tenido nosotros a la hora de abordar este cambio, yo les diría que empresas que manejen datos hay mucho mejor que nosotros. IBM los maneja mejor, yo creo que Microsoft los maneja mejor. Hay empresas que se dedican a ello. Lo que no tienen esas empresas como ingrediente secreto es que nosotros hemos desarrollado la tecnología. Nosotros sabemos qué prestaciones termodinámicas tiene una turbina de gas. Nosotros desarrollamos y fabricamos las turbinas de gas, los generadores, conocemos técnicamente cómo funcionan. Si ahora somos capaces de decidir qué datos queremos, crear algoritmos que nos ayuden a mejorar los indicadores que al cliente le ayudan a mejorar, que es básicamente generar más megavatios de forma más fiable, con menor consumo de combustible, y estar en el mercado cuando el mercado quiere que estés, cuando el mercado paga por estar, entonces tendremos una herramienta de valor añadido para el modelo de negocio del cliente. Nosotros tenemos una frase, un lema, una especie de lema en la compañía, que es el cliente determina nuestro éxito. Si al cliente le va mal, a nosotros nos va a ir mal en el corto y en el medio plazo. Es imposible que nos vaya bien, excepto a los vendedores de motores de avión después del 11 de septiembre. Las compañías aéreas sufrieron todas y los que vendían motores de avión ganaron mucho dinero. Ese modelo no es sostenible. Es un negocio con muy alta barrera de entrada. Fabricar un motor de avión requiere muchísimas certificaciones y requiere una inversión tecnológica altísima. Si no hubiera sido así, seguramente habría fabricantes de motores de avión de menos coste que los tradicionales, como nosotros o como Rolls-Royce, que nos hubieran quitado cuota de mercado. La suerte que tuvimos en ese aspecto es que no hubo otros competidores o fondos de inversión que decidieran invertir en compañías que iban a fabricar motores de avión. El cómo, nosotros pensamos que hay una parte que es hay que conectar nuestros equipos. Una planta de generación eléctrica de 400 megavatios puede tener 2.000 subsistemas. Tiene motores de refrigeración, tiene bombas, tiene circuito de aceite, circuito hidráulico, tiene condensadores. Todos esos subsistemas al final trabajan dentro de un sistema completo que lo que hace, como caja negra, si lo miramos de forma sencilla, es quemo gas, saco electricidad. Y los subsistemas ayudan a que eso suceda de forma segura y fiable. Tenemos que instrumentar todos esos subsistemas, tenemos que poner nuevos instrumentos en esos subsistemas y tenemos que buscar algoritmos que nos correlacionen variables que nos interesan de esos subsistemas. Tenemos que tener una plataforma, porque antes esto se hacía a nivel local. Cada planta tenía un ordenador, que actualizarlo de Windows 95 a Windows 2000 era un mal de cabeza porque el ordenador no estaba preparado. Almacenaba datos ahí que borraba cada 60 minutos y volvía a almacenar, con el único objetivo de evitar fallo catastrófico. Todos los sensores se van dedicados a que saltaran alarmas y que pararan la máquina en el caso de fallo. Nosotros pensamos que hay que tener una plataforma donde
los fabricantes de esos 2.000 subsistemas que hay alrededor de la planta puedan desarrollar aplicaciones para mejorar la eficiencia de esos 2.000 subsistemas. Ellos son los que mejor conocen un motor de refrigeración. Yo no lo conozco, ellos me lo han vendido, yo soy un integrador de equipos, pero ellos sí lo conocen, pueden decir, compre este kit de sensores, móntelo en el motor, voy a poner una aplicación en su plataforma, que es un sistema operativo, se llama Predix, y entonces el cliente puede acceder a su aplicación, puede ver la tendencia de su motor y le puede aconsejar qué tipo de mantenimiento requiere y cuándo, y puede pedirme ese mantenimiento, kit de piezas y servicios técnicos, el día que a él le interese tener esa intervención, que puede además coordinar con otros equipos que están rodeando ese motor. Entonces puede planificar de forma muchísimo más eficiente como cliente, como mantenedor de equipos, y el vendedor de equipos y de servicios también se puede planificar de forma muchísimo más eficiente. Todo esto no se puede gestionar a nivel de planta. No podemos tener servidores a nivel de planta única y exclusivamente para las plantas. Tenemos que tener un servicio en la nube, que es básicamente un servidor que no está en tu planta y que está actualizado y que tiene muchos más clientes que envían datos a esa nube. Ahí gestionamos esos datos con la ventaja añadida de que además comparamos tu máquina. Hay 400 clientes más que tienen una máquina como la tuya, para ver cuál es la máquina de esas 400 que mejor opera, que mejor eficiencia tiene, y cuál es la que peor eficiencia tiene. Y te podemos dar recomendaciones de cómo acercarte, si eres la peor, a la mejor. Si estás en medio, a la mejor. Entonces, toda esa información con volumen, con escala, nos puede ayudar a que el cliente, insisto, tenga éxito en su modelo de negocio gracias a la gestión que podemos hacer de esa información. Si miramos modelos de negocio tradicionales, las turbinas eólicas. Las turbinas eólicas pueden girar, la parte de arriba, la nacelle, puede girar para capturar el viento y las palas pueden girar también. Las palas giran una vez meses, estacionalmente. Asumimos que el viento cambia cada 3 meses, con lo cual hacemos que la pala se ponga en posición primavera, verano, invierno, otoño. Si aplicamos nuevos sensores y nuevas tecnologías y sabemos en qué dirección tiene ahora el viento la máxima energía posible y giramos esas palas cada segundo, el incremento de energía anual producida es alto. Hace 10 años, hace 2 años se hacía cada 3 meses. Entonces, el incremento de energía, ¿qué significa? Que el operador de esa turbina va a ganar un 4% más de energía generada. 4% más de energía generada por el precio que le paguen por la energía, sin ningún coste adicional. No es cierto, tiene un coste adicional que es, evidentemente, cuanta más energía captura la máquina, más vida consume. Es decir, un motor cuando está en el tope de revoluciones o en la potencia máxima, consume más vida del motor que cuando se encuentra en par máximo. Pero al cliente, al operador eléctrico, le puede interesar consumir esa vida cuando hay dinero disponible para consumirla. Entonces, ¿cómo varía la tecnología digital, la forma en la que opera el dueño de un parque eólico? Básicamente adaptando cada segundo ese parque a capturar la máxima cantidad. La energía que tiene el viento es la que tiene. El viento viene en una dirección y cambia cada muy poco tiempo. Adaptemos la máquina que absorba la mayor cantidad de energía posible que le trae el viento. ¿Cómo transformamos eso? Instrumentando con sensores láser que nos dicen la cantidad de energía que tiene el viento 1 kilómetro antes de que llegue la máquina. No nos interesa, porque tenemos que poner la máquina 1 segundo antes para que capture esa energía. Eso es una revolución digital. Es utilizar la información, utilizar instrumentación para hacer cálculos. Hay algoritmos muy complejos detrás de esto, que lo que hacen es que la máquina genere más megavatios hora. En una central es exactamente el mismo concepto, solo que en una central tenemos muchísimos más subsistemas. Los 2.000 subsistemas son de central, una turbina eólica tiene 5 subsistemas. Y de esos 5 subsistemas se pueden actuar en 3. El eje es el eje. El eje lo único que hace es girar y transformar la energía mecánica en eléctrica. Los 3 módulos que para nosotros tiene que tener Predix como plataforma, es una plataforma que sirve, sé que hay empresarios de la zona, sirve para plantas industriales. No está dedicada a plantas que tengan solo turbinas de gas, turbinas de vapor, eólicas. Es una plataforma para plantas que tengan equipos industriales que giren. Tienen que tener equipos que monitorizar, si no monitorizan algo no lo pueden mejorar. Pensamos que hay 3 módulos, el mejorar los subsistemas. Podemos seguir igual. El mejorar los subsistemas, los assets que tiene la planta, de forma individual y conectarlos e integrarlos. El segundo es optimizar el mantenimiento. Las máquinas requieren mantenimiento para que puedan funcionar.
El mantenimiento, cuando engloba 2.000 subsistemas, hay que coordinar muy bien cuando se produce el mantenimiento de esos subsistemas. Normalmente hay un cuello de botella, hay un equipo que es el que manda, suele ser generalmente la turbina de gas, porque es la que sufre combustión, la que ve más temperatura y presión, y esa dicta dónde hacen mantenimiento los demás equipos. Y eso era así hasta hace 6 años. Hasta hace 6 años nuestras turbinas, nuestros equipos de generación estaban diseñados para operar desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. La carga variaba, pero operaban continuamente. Desde la gran crisis que sufrimos 2007-2009 y desde el punto en el que en España se tiene una sobrecapacidad, creo que de 70 gigavatios sobre 100, evidentemente las plantas tienen mucho más tiempo disponible para hacer el mantenimiento. Y es donde va el tercer módulo. Business Optimization lo que mira es cuándo pagan poco por el megavatio hora que metes en la red. Hay días que pagan 0, poco es 0. Y creo que hay países, el otro día estaba leyendo, que tienen que pagar por meter megavatios en la red, cosa que es todavía más problemática. Entonces, si mañana puedo hacer un mantenimiento de 3 días y recuperar 3 motores y 2 bombas y una excitatriz y el precio, porque mañana sé cuál va a ser el viento, porque tengo estadística de los últimos 20 años, sé que hay 2 nucleares que están paradas haciendo un gran mantenimiento, pero que en cambio la hidráulica está a tope, puedo decidir parar pasado mañana en función del precio del mercado, no en función de otra cosa. Al final, el tiempo de indisponibilidad de una máquina tiene que estar muy alineado con el coste de oportunidades si estuviera disponible. Una máquina puede estar parada y ganar dinero, y una máquina puede estar operando y perder dinero. El coste del gas es muy elevado en el caso de las máquinas de los ciclos combinados. Entonces, integrando esos 3 parámetros en una plataforma común, podemos hacer que nuestro cliente no tenga que hacer los cálculos intermedios y podemos darle el consejo de dónde tiene que parar la máquina para hacer ese mantenimiento, perder la mínima indisponibilidad financiera. El cliente no es una ONG que opera máquinas de gas por el lujo de operar máquinas de gas. El cliente opera máquinas de gas para satisfacer a la red y tener un ingreso por hacerlo. Es su modelo de negocio, como imagino que el ejemplo que daba Rosa. Los que fabrican quesos y venden quesos no lo hacen para que la gente coma queso, lo hacen porque su modelo de negocio es vender quesos y que la gente le pague por ello. Entonces, esto integra la indisponibilidad financiera de la máquina, más que la indisponibilidad técnica de la máquina. Y para ello es mucho más fácil ensayar con un simulador que con una máquina real, porque si ensayas, esto es una turbina de gas. Si ensayas con una turbina de gas y la turbina de gas se rompe, el coste de un equipo de estos rondará los 60, 70 millones de euros. Esto yo cuando trabajaba en la competición, esto lo inventamos hace un montón de tiempo. Nosotros teníamos un simulador que era una hoja de cálculo con macros. El simulador lo que hacía es cuando tú ibas a un circuito, y esto era aplicar tecnología digital a nuestra industria. Yo cuando iba a un circuito nunca me equivocaba en la altura del coche, porque sabía lo que medía la recta, tenía un plano del circuito, y nunca me equivocaba en la velocidad máxima de la quinta marcha, porque sabía las cargas que tenía mi coche. Entonces, en el simulador, lo que hacías es simular una vuelta del coche y te decía, la segunda marcha es esta, la quinta es esta, las del medio son estas, las alturas que tienes que poner son estas, no lo toques en un circuito, y después ya haces el ajuste fino de los demás parámetros del coche. Nunca en función de lo que le gusta al piloto, es en función de cómo se puede ir más rápido en un circuito. Como empresarios tienen que definir ustedes cuál es su objetivo final. Yo cuando estaba en este mundo había pilotos que me decían, el coche fantástico, finísimo, súper fácil de llevar. Y claro, y tú les decías, pero estamos el 10º. O sea, aquí no hemos venido a conducir BMW Serie 7, aquí hemos venido a ir rápido. Entonces, el objetivo final nuestro era ir lo más rápido posible. La comodidad no era un parámetro a evaluar. Tu comodidad dentro del coche, esa la tengo que tener yo cuando vuelva a casa. Lo tuyo es que tienes que hacer el menor tiempo posible en una vuelta. Entonces, aplicabas tecnología buscando siempre un solo parámetro, el menor tiempo posible en una vuelta de forma fiable. Pues los únicos coches que ganan carreras son los que las acaban. Era el único parámetro que nos importaba. Si el piloto sufría, se deshidrataba, no es un problema, siempre que no llegara al extremo de desmayarse dentro del coche. Pero no era un parámetro para nosotros importante. De hecho, el ponerle agua a un piloto yo fui siempre negado, excepto en circuitos donde había un 90% de humedad, decía, el agua pesa. Y si te la bebes, pesa dentro. O sea, esto no vale para nada. Entonces, el gemelo digital es importante. El gemelo digital es importante para la simulación, cómo reaccionará el hardware cuando le haga un cambio de un parámetro. Y entonces puedo medir esa reacción en el hardware, ver si la reacción es positiva, cuánto acorta la vida, cuánto mejora el rendimiento y aplicar esa reacción en el mundo real. El gemelo digital va a costar mucho de hacerlo bien.
Hacer un gemelo digital con 4% de error no va a servir para nada. Hay que hacer un gemelo digital con el segundo decimal como primer número que puede dar error. Básicamente por esto hemos pasado. Es los 3 pilares básicos de la herramienta muy aplicada, es cierto, a un proceso industrial, y muchos de ustedes estoy seguro que tienen procesos industriales en sus plantas, proceso de generación de energía, eso es lo que buscan. Buscan mejorar el asset individual, mejorar la optimización de la integración de esos assets y ganar el máximo dinero posible con la integración de esos assets. Me queda todavía un poquito de tiempo. Esto es, nosotros hemos hecho simulaciones. Esta industria es madura. La industria de generación eléctrica, gas, carbón, eólica, nuclear, hidráulica, es una industria que ha operado así durante muchísimos años y en los años buenos tenía sentido. Era más importante fiabilidad que rendimiento. Y las dos a veces tienen cierta interacción. Nosotros pensamos que se puede mejorar el valor que gana el cliente anualmente vendiendo electricidad, consumiendo gas, aplicando esta tecnología. Es valor medio. Lo hemos probado en muchos sitios. En muchos sitios hemos mejorado hasta 2% la eficiencia, las rampas de carga hasta en 10 minutos, y eso le permite al cliente ganar más dinero. Entonces, son valores medios de lo que creemos que puede mejorar, pero sí es cierto que si el cliente es capaz de generar esa mejora, el cliente va a ganar mucho más dinero gracias a esa mejora. Un cliente tipo, he cogido un americano para no tener ninguna interacción en España o en Europa. 3 pilares. Tiene tecnólogos, gente que le vende tecnología para que él pueda hacer su negocio. Tiene la parte del combustible. Hay combustibles que son gratuitos, el viento es gratuito, el sol es gratuito, pero hay otros que no. El uranio empobrecido todavía no es gratuito, el gas no es gratuito y parte del agua tampoco. Y después tiene que distribuir esa electricidad hasta el cliente final y que el cliente final, evidentemente, consuma esa electricidad y pague por ello. Con Exelon lo que hicimos fue exactamente implementar la herramienta de Premix. Empezamos en la parte nuclear, donde la parte nuclear, evidentemente, es tecnología muy madura, con muchos años, muy regulada, y se podían mejorar el consumo de auxiliares. No vamos a meterlos en el reactor nuclear, pero sí nos podemos meter en la turbina de vapor, en el generador. ¿Qué mejora se puede hacer? ¿Puede sacar más potencia esa misma turbina de vapor con el vapor que generamos en el reactor? Y si puede sacar más, ¿cuándo queremos que la saque? El generador va a soportar esa potencia que va a dar la turbina de vapor. ¿Qué cambios hay que hacer en el generador? ¿Y cómo podemos regular ese generador? Y en su parte eólica, como les he explicado, las palas cambian cada 3 meses. Hagamos que cambien cada segundo. Quiero acabar muy brevemente, no voy a pasar por todas las slides de ciberseguridad. ¿Ustedes se acuerdan de hace 20 años cómo anunciaba coches Volvo? Un Volvo era un coche seguro. Hoy en día nadie se compra un coche porque sea seguro. Todos son seguros. Es un factor de higiene en el mercado. La seguridad de un coche se da por supuesto. Nadie se compraría un coche si no fuera seguro. Y por lo menos tenemos la percepción de que lo son. La ciberseguridad creo que va a acabar siendo lo mismo. La ciberseguridad, evidentemente, es proteger tus datos del acceso de tu competidor, del acceso del hacker o del acceso de un terrorista. Estas plantas se pueden controlar, muchas de ellas, de forma remota. Estas plantas sufren ataques a sus servidores de ciberseguridad, no evitables. Estas plantas tienen, creo que era el 84% de los ataques entran por software, no son detectados inicialmente. La suerte que tienen muchas de estas plantas, y de hecho un cliente en Israel nos pidió una asesoría, una auditoría, y le hicimos la auditoría y había tenido 220 ataques en el último año. Cuando en Israel la seguridad en absolutamente todo, no solo la ciberseguridad, es uno de los factores más importantes. La suerte es que muchos de estos hackers lo único que quieren probar es que son capaces de acceder al sistema, no hacen nada con la información, acceden a él, miran, se divierten y les gusta decir, he sido yo el que ha entrado. ¿Qué sucede cuando un hacker de estos lo que hace es extraer la información o manipular los parámetros de funcionamiento de una turbina de gas? Puede hacer que el cliente salga en el periódico. Puede sacarlo en el periódico si hace eso. Entonces, nosotros hemos comprado 2 empresas de ciberseguridad con el fin de hacer que nuestra solución la tenga como un factor de higiene. Vamos a pedirle sus datos como cliente, vamos a manipular manipular matemáticamente, me refiero, vamos a crear algoritmos alrededor de sus datos, vamos a darle soluciones, pero entendemos que sus datos son sus datos. Sus datos como tal no puede acceder ningún otro cliente. Medias estadísticas de flota sí va a tener que acceder otro cliente y usted también se va a aprovechar de los que operan peor, los que operan mejor. Pero sus datos como tal, como la planta de Aranda de Duero de neumáticos
Michelin no van a ser accesibles por otros clientes. Entonces, acabará siendo un factor de higiene. De momento es una preocupación para muchos clientes. Y cuando hacemos auditorías nos sorprendemos. Los clientes han gastado muchísimo dinero en ciberseguridad, especialmente en el sector nuclear, y siguen sufriendo ataques. Muchos de ellos obtienen datos que realmente no tienen valor en el mercado. El problema es el día que puedan manipular parámetros de esas centrales. Y en España es una preocupación. Había Gas Natural nos contó que estaban gastando muchísimo dinero porque tenían cierta preocupación en ciberseguridad y no tan ciberseguridad en centrales nucleares. Por lo tanto, factor de higiene va a acabar siendo así, pero tenemos que tenerlo hoy en día. No creo que acabe siendo un diferenciador. Pues muchas gracias. Espero que les sirva la experiencia por la que hemos pasado nosotros de ser una empresa que hacía hierro. Hacía hierro caro, hierro que daba vueltas, pero básicamente hacíamos hierro. Y teníamos un negocio que iba muy bien haciendo hierro. Era un negocio con barreras de entrada altas. Nosotros pensamos que el proveedor del futuro, si no tiene, no solo internamente te ayuda a ser más productivo, pero si no desarrolla herramientas de forma que su cliente externamente le vaya mejor, puede hacer las cosas más rápidas, más eficientes, gane más dinero. A mí me gusta que nuestros clientes ganen dinero. Cuanto más ganen ellos, seguramente más confiarán en nuestras soluciones. Entonces, ese es el ángulo que le hemos dado nosotros a la transformación digital. Está funcionando, no es un proceso instantáneo. Cuando hablamos del mundo del consumidor es mucho más sencillo, porque el escaparate llega a billones de personas. Cuando hablamos del mundo industrial hablamos ya de miles. Entonces, y hay que probarlo. El cliente lo que nos está demandando es: quiero ver cómo funciona esa solución, quiero ver ese 2% que ahorras. Y, de hecho, nuestras soluciones generalmente lo que hacemos es un partnership con él. Si funciona, ganamos los dos. Si no funciona, pierdo yo. Entonces, agradecido y espero que les haya servido la presentación.